Los hermanos aquí en San Francisco de Macorís estamos muy contentos poder compartir en este momento con los hermanos de las terrenas. Muchas gracias también por sus oraciones a favor nuestro aquí en Macorís. El Señor está bendiciendo. Queremos compartir en esta ocasión del Evangelio según Mateo. Hemos estado en Mateo, en este Evangelio, enfocando el discipulado aquí en Macorís. Y continuaremos hoy tocando el capítulo 3, que trata a Juan el Bautista, pero enfocando el discipulado. Mateo el capítulo 3, el verso 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra en este momento. Queremos pedir tu ayuda, tu dirección, que el Espíritu Santo tome control de todo lo que se haga, todo lo que se diga, y que obre en corazones de personas que estén escuchando, sea en vivo o grabado. Que, Padre, entonces tú te glorifiques enseñándonos acerca de Juan el Bautista, enseñándonos cómo nosotros también podemos ser buenos discípulos tuyos. Que el nombre de Jesucristo sea exaltado, como siempre, que almas sean rescatadas para ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues Juan se puede considerar el último profeta del Antiguo Testamento, aunque vivió en el tiempo de Jesucristo, que es el Nuevo Testamento. Realmente él era uno que continuaba el patrón del Antiguo Testamento para introducir el que nos traería el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo. Entonces, Juan, como un profeta, cumplía su papel predicho en Isaías 40, donde dice el verso 1: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El verso 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan era el que cumplió esta profecía de Isaías. En Lucas, una profecía que se hizo acerca de Juan en su nacimiento, Lucas el capítulo 1, el verso 15, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y haré que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice Lucas 1, los versos 15 a 17. Yo, pensando en este gran hombre, Juan el Bautista, me pregunto, ¿cómo hubiera sido vivir en sus días? Y más, ¿cómo hubiera sido andar al ladito de Juan el Bautista? Mirarlo, escucharlo. Dice Juan 1, el verso 40, que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan el Bautista, viendo a Jesús,
señala a sus discípulos, mira, ese es el Cordero de Dios. Entonces, dos de ellos fueron y siguieron a Jesús con la instrucción de Juan el Bautista. Así que algunos se quedaron con Juan y por lo menos dos fueron y siguieron a Jesús. Y veremos luego la evidencia de que así mismo fue. Pues si Juan tenía discípulos en el momento que encontró a Jesús, eso indica que habían personas con Juan durante el tiempo de su predicación, durante el tiempo que él cumplía esta profecía. Él no estaba solo. El verso 4 de Mateo 3 dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Así que Juan no estaba solo cuando él se vestía y comía de esta manera. Y yo me pregunto, ¿y Juan hubiera compartido esa comida con sus discípulos? Ellos comerían igual y se vestirían igual. Uno no sabe, la Biblia no nos dice, solamente sabemos que tenía discípulos, algunos seguidores, quienes lo veían de cerca, aprendían de él, que es la idea del discipulado, tener personas que nos conocen, que nos vean, que estén cerca, que estén oyéndonos, aprendiendo de nuestra vida, más que solamente de nuestras palabras. Entonces, él comía de esta manera, se vestía de esta manera, y salía a él, dice el verso 5 de Mateo 3, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Por qué bautizaba Juan? Probablemente basándose en versos como Isaías 1:16, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. O también Jeremías 4:14, lava tu corazón. En un caso, lavaos y limpiaos, en otro, lava tu corazón de maldad. Por supuesto, el agua en sí no limpia pecados. El agua solamente limpia el cuerpo. Pero el símbolo, la figura del agua, en cuanto a lo que hace con el alma, la verdadera salvación. Hemos de lavarnos y ser limpiados por Dios. El agua es símbolo de ese lavamiento. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, dice Jeremías 4:14, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El verso 7 de Mateo 3 dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Imagina, hablar tan duro, tan fuerte. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, Juan recuerda que no estaba solo. Tenía sus discípulos allí. Luego veremos que por lo menos 4, pero habían, quién sabe cuántos discípulos, personas que seguían a Juan escuchándole, viendo su forma, aprendiendo de él, como hemos de aprender también nosotros de otros que son modelos para nosotros y también ser modelo para otros seguir, cumplir el papel de hacer discípulos en todo el mundo donde predicamos la palabra. Juan, como uno puede ver aquí, no tenía pelo en la lengua. Él decía lo que Dios le ponía en su boca para decir, sin importar la consecuencia. Veremos también luego que hay consecuencias. Pero para él lo más importante era proclamar la palabra de Dios con fidelidad y no desviarse de allí. Juan dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre.
Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde estas piedras. Y Juan lo creía. Dios podía hacerlo. Como también cuando clamaba la gente en Lucas 19, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y los niños también bendecían el nombre del Señor. Y cuando se quejaron, hagan callar a esta gente. Jesús dice, si estos callaran, las piedras clamarán también. Así que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere. Él podía levantar de piedras hijos a Abraham si Él hubiera querido. Mateo 3:10, y también, o ya también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En agua, dice el verso 11, no con agua, porque algunos prefieren tirar agua por encima de la persona, pero la Biblia dice en agua, como luego veremos también que Jesús subió del agua cuando Él fue bautizado, en el verso 16 de la misma porción. Pero también el bautismo de Juan era un bautismo incompleto. El bautismo de Juan no salvaba el alma. El bautismo de Juan era una preparación para el que venía. De hecho, él mismo decía que debieron creer en Jesús, que veremos luego. Hechos 19, el verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Era un bautismo incompleto, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Pablo también dice en Hechos 20, el verso 20, no he rehuido de anunciaros acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No es suficiente arrepentirse, hay que creer en el Señor Jesucristo para la salvación, la única manera. También dice la porción en Espíritu Santo, tal como dice en agua, el verso 11, también dice en Espíritu Santo y fuego. De la misma manera que el agua es el medio en cual uno es bautizado, la figura del lavamiento y todo, de la misma manera el Espíritu Santo es el medio en que somos bautizados espiritualmente en Cristo. En Espíritu Santo para ser ligado a Cristo. Primera de Corintios 12:13, porque por medio de un solo espíritu, yo puse medio de, y por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Nos mete en espíritu y somos inundados por él, como una esponja metida en agua. El agua entra a la esponja entra el agua. También habla de fuego, no hay tiempo para entrar en esto, pero date cuenta que el verso 10 también habla de fuego y el verso 12. Y en ambos casos es algo negativo el fuego. No es positivo allí. En Espíritu Santo y fuego, entonces del verso 11, el fuego no es nada positivo allí. El mismo Espíritu Santo es fuego consumidor, porque dice Hebreos 12, verso 29, que Dios es fuego consumidor. Ahora, el Espíritu Santo nos purifica a nosotros los creyentes, pero quema a los incrédulos. No hay tiempo para entrar en esos detalles, pero noten los versos 10 y 12 para comparar
¿Cómo se puede explicar el término fuego del verso 11? Su aventador está en su mano y limpiará, dice el verso 12, su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, dice el verso 13, vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Uno pregunta, ¿y por qué Jesús fue bautizado? ¿Qué necesidad tenía Jesús de bautizarse? El bautismo de Juan no era un bautismo de arrepentimiento y con el simbolismo de lavarse de pecado. ¿Qué tiene Jesús que ver con esto? Por supuesto, Jesús no tuvo que lavarse de ningún pecado. Él no necesitaba arrepentimiento. Pero él se bautizó probablemente para ligarse a Juan y aprobarle, mostrarle públicamente que yo estoy con Juan y me identifico con él. También lo hace para identificarse con nosotros, tal como nosotros tenemos que ser bautizados en agua al seguir a Jesús. Jesús también, como nosotros, nos da el ejemplo para nosotros seguir en sus pasos. Tercero, también para ser aprobado por Dios, dice el verso 17, que había una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Siguiendo el verso 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo la voz de que hice referencia ahora mismo, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego, cuando seguimos la historia, porque ya el capítulo termina con este verso 17, luego en la historia de Juan el Bautista, vemos que él, como mencionamos, no tenía pelo en la lengua y decía lo que Dios ponía en su boca para decir, sin preocuparse de las consecuencias. Y dije que hay consecuencias y ahora vamos a ver algo que había. Que Juan, sabemos que habló con Herodes y Juan entonces decía a Herodes que no era correcto él estar con la esposa de su hermano, con Herodías, la esposa de Felipe, su hermano. Y como consecuencia, Herodías se puso en contra de Juan y aprovecha el momento que su hija está bailando y agradando al rey, que el rey le ofrece, yo te haré lo que tú me digas, porque danzó tan lindo para él. Entonces, ella aconseja a su hija que pida la cabeza de Juan el Bautista, la consecuencia de haber predicado la verdad. Entonces, Juan, según el verso 10 de Mateo 14, luego en este mismo libro, Herodes ordenó decapitar a Juan por la palabra de Herodías, su nueva mujer, esposa de Felipe, que había sido esposa de Felipe. Ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Juan tenía discípulos, recuerda. El verso 12, después de Herodes matar a Juan, decapitarlo y llevar la cabeza a Herodías, entonces dice el verso 12, llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan, que lo habían seguido, que habían visto de cerca su manera de vida, su amor hacia Dios, su devoción, su forma constante de proclamar la palabra sin miedo. Vieron ahora el cuerpo, el cadáver
de Juan, que lo entregaron a sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Quisiera saber de qué manera expresaron a Jesús, con qué espíritu, con qué ánimo hablaron con Jesús, expresando lo que había pasado con Juan, seguro con tristeza. Pero ellos quizás habían escuchado, por lo menos, recuerda que habían 2 discípulos de Juan que ahora eran seguidores de Jesús. Seguro que había contacto, había amistad entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Había esta conexión. Y quizás directamente, quizás por medio de los discípulos de Jesús, habían escuchado lo que Jesús había enseñado. En el capítulo 10, Jesús había dicho, el verso 16, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Al verso 19, mas cuando os entreguen, y dice que no es en tal caso de que os entreguen, dice cuando os entreguen, y dice cómo deben actuar en ese caso. Y el verso 21, los harán morir. El verso 22 de Mateo 10, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan, el verso 23, en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que aún no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Habían escuchado esta palabra del Señor Jesús expresado a sus discípulos. Y luego en el verso 24 Jesús había dicho, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Verso 25, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, hablando de sí mismo Jesús, ¿cuánto más a los de su casa? Los discípulos de Juan, si hubieran escuchado esto, si el mensaje de este mensaje hubiera llegado a los discípulos de Juan, pues ellos sabían que al más probable lo que sucedía a Juan, luego le iba a suceder a ellos mismos por seguir a Juan. Pero estaban dispuestos a sufrirlo. Yo me imagino que no se desanimaron cuando Juan fue muerto, sino que se llenaron de más valentía, porque habían sido discipulados, habían sido enseñados, instruidos, habían visto el ejemplo y estaban dispuestos a pasar lo mismo que había pasado con su maestro. ¿Y tú estás dispuesto? ¿Nosotros estamos dispuestos a seguir a nuestro maestro y lo que pasó con él? ¿Tenemos otras personas a quienes estamos enseñando a seguir al maestro y ser como él? ¿Ser valientes hasta la muerte como él? Espero que esto nos haya motivado a seguir a Jesús, a su ejemplo y también el ejemplo de sus discípulos y otros seguidores de él. Que hagamos lo mismo y que dejemos que la vida de él se refleje en nosotros hacia algún otro cercano a nosotros. Hagamos discípulos, seamos discípulos y glorifiquemos a nuestro Señor. Señor les bendiga. Gracias, Padre, por la porción de tu palabra. Sigue enseñándonos por medio de ella y que podamos ser más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.